Desde el día miércoles es algo muy curioso porque Dios me ha estado hablando con un mensaje muy particular que estoy seguro que va a tocar tu corazón y vas a encontrar tesoros que son escondidos dentro de la Escritura. Y muy en específico voy a compartir el día de hoy, dado que estamos festejando el Día del Padre. A ver, ¿cuántos padres tenemos el día de hoy aquí? Levanta tu mano. Ahora sí, un fuerte aplauso para cada uno de los papás. Nosotros creemos que todos los papás somos guapos, no perfectos, pero sí guapos. Dile, si tu esposa está ahí, dile, qué papá tan guapo eres, dile. Nomás no te vayas a equivocar de papá porque luego van a empezar los problemas, ¿ok? En estas temporadas típicamente hay muchas cosas alegóricas al Día del Padre, así como el Día de la Madre, que hay flores y que hay cartas. En el Día del Padre muchas veces hay estas camisetas que los hijos le compran al mejor papá y tienen estas tarjetitas que los niños hacen donde se le ponen sus manitas. Yo atesoro todo ese tipo de cosas porque mis pequeñitas ya no tienen sus manitas así de pequeñas ya han crecido y para mí son tesoros que guardo en el corazón. Sin embargo, yo puedo observar cómo es que la paternidad de cada uno de nosotros es directamente afectada de nuestra conexión o desconexión con Dios. Hace algunos años atrás, cuando mi primera hija tenía 3 añitos apenas, nunca se me va a olvidar que para mí fue como que el primer día del Padre real, porque mi pequeñita ya hablaba todo, ¿no? Ya decía todo, ya hablaba todo. Elena y yo, mi esposa, habíamos pasado por un momento difícil económico en esa temporada y mientras queríamos hacer algo especial con nuestra pequeñita Elena, habíamos juntado dinero para poder llevarla al zoológico allá en San Diego. Nosotros somos de Tijuana. Entonces juntamos durante 8 meses para poder llevarla a un momento especial que pudiera ir a conocer los animales en persona y que pudiéramos pasar un tiempo increíble. Ese día dije, ese día va a ser el Día del Padre. No va a ser su cumpleaños, no va a ser en otro momento, va a ser el Día del Padre porque quiero sentirme como un buen papá. Entonces juntamos estos recursos, llegó el Día del Padre. Elena mandó a hacerme una camiseta de que el mejor papá. No, hombre, yo iba pero feliz, el pecho levantado, feliz, llevando a mi niña de 3 años por primera vez al zoológico. Nos la pasamos increíble, hicimos de todo. Le compré todavía un peluche de un koala, no se me va a olvidar. La niña estaba fascinada. Sin embargo, fue un día largo. Y al final del día, cuando ya todo el mundo estábamos cansados, recuerdo estar empujando la carriola de mi pequeñita niña, de mi pequeña Elena, y íbamos pasando por la salida del zoológico. Y vean qué tremendo es la mercadotecnia, porque cuando íbamos saliendo por la puerta, había un letrero grandote. En Estados Unidos, en San Diego, hay un lugar diferente al zoológico que se llama SeaWorld, que es donde están los animales marinos. Nosotros habíamos ido nomás a ver a los animales terrestres y a las aves, ¿no? Entonces había un letrero, un dibujo donde había un pulpo y decía, ven a visitarme. Estaban haciendo publicidad obviamente para SeaWorld, para el otro lugar. Y mi niña de 3 años, que ya estaba cansada, que traía su peluche de koala, que yo me sentía como el mejor papá del universo, de repente dice, papi, pulpo, quiero ver el pulpo. O sea, habíamos pasado 8 horas ahí. Y yo, corazón mío, con toda la paciencia, yo, amor, aquí no hay pulpos. Está en otro lugar los pulpos. Algún día vamos a juntar dinero y te voy a llevar a ver los pulpos. Papi, pulpo, y quiero ver el pulpo. Y se puso, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando cuando tus hijos se te medio piratean? ¿Sí? ¿O soy el único que me pasa? Ok, bueno, ok, si eres un ser humano igual que yo y como Elena, nos pasa. Y se hizo un berrinche la niña, literal, porque quería ver un pulpo que ni siquiera estaba ahí, que estaba en otro lugar y no lo iba a ver ese día. Recuerdo muy molesto ya, andar con la carriola y ya enojado, empujándola hacia el auto.
nos había arruinado. Yo sentía que me había arruinado todo el día. O sea, todo lo que había hecho bien como papá durante todo ese día y todo lo bien que había juntado para poderla llevar, se había desperdiciado por el berrinche de Alena. Y cuando llego al auto, yo recuerdo muy bien que agarré la silla del carrito, de la silla, la senté, es más, hasta con un poco de molestia le apreté el cinturón y ella estaba llorando, estaba desquiciada, haciendo un berrinchote. Y cuando estoy dando la vuelta para subirme al auto, algo pega en mi corazón y el Señor me habla de esta manera y me dice lo siguiente, me dice: Andrew, tú haces todo el tiempo lo mismo conmigo. Ya sabes lo que se siente. Y pegó en mi corazón como que, perdón, ¿quién me habló? No, me subí al auto y empecé a llorar. Me quebró en mi corazón porque sabía que era el Espíritu Santo confrontando algo con mi paternidad y también al mismo tiempo con mi relación como hijo, como padre. Muchos de nosotros simple y sencillamente nos acercamos a Dios o buscamos de Dios solamente para que cumpla o que cubra ciertas cosas, Él como Padre Celestial y nosotros como hijos. Pero Dios lo que estaba diciendo es que yo también me emberrincho en cosas. Yo también digo, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no veo el pulpo? ¿Cuál es tu pulpo el día de hoy que le reclamamos a Dios? El pulpo que el tuyo a lo mejor puede ser, ¿sabes qué? Es que no tengo este trabajo ideal. El pulpo del día de hoy para ti pudiera ser: es que no es perfecta ahorita mi relación en mi familia. No importando eso, tú y yo tenemos que entender que Dios es un Dios que trata con nosotros, con nuestros corazones, y primero tenemos que crecer para ser, escuche muy bien, primero buenos hijos para después convertirte en un buen padre. ¿Estás aquí? Primero tenemos que ser, ¿qué cosa? Buenos hijos para después podernos convertirnos en buenos padres. Ahora, todos los que estamos aquí tenemos algo en común, y es que todos venimos de un trasfondo diferente. ¿Alguien aquí escogió en la familia en dónde nacer? Nadie, ¿no? En pocas palabras, Dios permitió que tú y yo naciéramos en cierta familia. Yo veo mi familia, el contexto de mi familia, de mi paternidad. Mi padre era, gracias a Dios, era un hombre ateo que básicamente creía completamente en la ciencia exclusivamente. Era un hombre muy trabajador, buscaba proveer para sus hijos. Sin embargo, físicamente él nunca estaba con nosotros, se la pasaba trabajando. Ese es mi trasfondo de paternidad y fue mi ejemplo de paternidad. Por otro lado, yo veo el ejemplo de Elena, porque juntos ya formamos una nueva familia. Mi suegro es la persona más amable que vas a encontrar tal vez sobre el planeta. Él es un dulce de hombre, es un hombre de Dios, ha sido pastor en iglesia. Mi esposa creció en un hogar donde se honraba a Dios, donde se buscaba la presencia de Dios, y esa fue la crianza de mi esposa. Sin embargo, yo no crecí en un hogar similar, pero algo que puedo encontrar de similitud entre los dos padres es que tanto mi papá, que no conocía a Dios, como el papá de Elena, que sí conocía a Dios, los dos quieren lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos de los que están aquí presentes quieren lo mejor para sus hijos? Mamás también, ¿cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, muchos de nosotros no tenemos las herramientas necesarias o no tenemos el contacto con Dios de tal manera que el Señor nos revele el cómo poder ser buenos padres. Todos queremos ser buenos padres, pero Dios nos capacita para poder ejercer esa paternidad, esa maternidad. A lo mejor tú eres mamá y papá el día de hoy. Este mensaje también es para ti. Si tú eres hijo el día de hoy, a lo mejor vas a empezar a comprender por qué, cuánto te ama tu papá, tu mamá. Y si tú no tuviste la bendición de poder crecer con un papá presente, nunca se que te olvide que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo y eso, el Señor, tu Padre Celestial, nunca te dejará. Tú siempre tendrás un padre presente en tu vida. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? El día de hoy deseo compartirte el ejemplo de dos padres, y uno de ellos voy a estar muy seguro que no te vas a imaginar que va a estar en la Biblia. Es un ejemplo
que es un tesoro escondido dentro de la Escritura. El libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, de lo que ahora ya somos como iglesia global, universal de Cristo. Y en los inicios la iglesia recibió mucha persecución. Y entendemos en el caso capítulo 16 del libro de Hechos, la historia más famosa de todas es cuando Pablo y Silas son encarcelados injustamente y por haber liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Estas personas se enojan con Pablo y Silas y dice la Escritura que los azotan con varas y después piden al carcelero que los pongan lo más profundo del calabozo, en el lugar más oscuro, y los ponen sobre un cepo que es como un tipo de madera enorme y que se los sujetan a los pies, los encadenaron y los encarcelaron. Esa historia es la más conocida porque es tan hermosa, porque en medio de la noche y en medio del dolor, su corazón de Pablo y Silas seguían alegres sabiendo que estaban cumpliendo su misión para Cristo. Ellos adoraron y cantaron audiblemente a Dios himnos en medio de la noche. Y dice la Escritura que todos los presos que estaban en ese lugar pudieron escuchar cómo es que Pablo y Silas apenas acababan de ser azotados y le estaban dando gracias a Dios. ¿Qué tipo de persona le da gracias a Dios cuando estás pasando por un momento terrible? Un buen hijo de Dios. Otra vez, yo sé que no me voy a hacer más popular con lo que acaba de decir, pero los hijos de Dios nos distinguimos de los seguidores de Cristo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Los seguidores de Cristo solamente siguen a Cristo hasta donde es cómodo. Los hijos de Dios siguen a Cristo a pesar del dolor y la incomodidad. Y lo más hermoso de todo es que Pablo y Silas empiezan a adorar y cantar en medio de su dolor, sabiendo que Dios se iba a encargar de la situación. Cuando tú en tu casa empiezas a adorar, a cantar, cuando las cosas están mal, tus hijos van a voltear y van a decir: mi mamá, mi papá tiene fe. Yo no sé, pero en esta casa hay fe. Y esa es la historia más hermosa que conocemos en el libro de los Hechos, en capítulo 16. Sin embargo, encriptada en esta historia hay la historia de un padre, de un papá. Un papá como tú y como yo. Yo vengo, repito, de un trasfondo no creyente. Yo tuve la bendición de recibir a Jesús hasta los 23 años de edad. Entonces conozco perfectamente el que es que alguien te comparta de Cristo y que tú no quieras saber nada de Cristo. Conozco perfectamente cuando alguien te invita a la iglesia y dice: ¿sabes qué? Creo que voy a pasar, voy a la próxima tal vez, ¿no? Y nunca quieres ir. Conozco tu corazón si a lo mejor son de las primeras veces que vienes, o los primeros pasos, o las primeras semanas que vienes. Y esta historia es una historia que va a conectar con tu corazón, así como ha conectado con mi corazón. Esta primera historia de este hombre viene en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 27. Y esta es la historia del carcelero. Ahora pon mucha atención. El mismo hombre que golpea, el mismo hombre que apresa a Pablo y a Silas, es el mismo hombre que voy a hablarte de hoy, que fue un buen padre. ¿Qué? El carcelero que hizo esto a estos hombres era un buen padre. Dentro de él había una paternidad buena, y la vamos a descubrir el día de hoy. Voy a compartirte 6 principios el día de hoy que vas a poder aplicar a tu vida conforme a esta escritura. El carcelero despertó y al ver las puertas abiertas de la cárcel, de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Un versículo antes vemos cómo Pablo y Silas están adorando en medio del calabozo, y dice la escritura que hubo un gran terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron de par en par, y las cadenas y los cepos se abrieron, y de repente todos los presos estaban a la puerta de su cárcel, de su prisión. Y para esto, imagínense el corazón del carcelero, ¿no? Y dice la escritura claramente
que el carcelero estaba tan asustado porque sabía cuál sería su destino natural. Ahora observen muy bien esto. El carcelero estaba preocupado, tan preocupado que dice la escritura que estuvo al punto de suicidarse. Ahora pon mucha atención, porque Satanás, principio número 1 que te quiero compartir el día de hoy, Satanás siempre va a buscar hablarte en momentos de desesperación para que hagas algo drástico en contra de tu vida y en contra de tu familia. ¿Qué fue lo que sucedió? El carcelero ve todo esto, que todo el mundo está al punto de salir, está bien preocupado y dijo: Roma no me la va a perdonar. O sea, yo soy el responsable. ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir al encargado de esa ciudad? Le voy a decir: pues sabe que fíjese que pues estaba dormido y todos escaparon. ¿Qué tipo de respuesta le das a esto? Entonces este hombre está al punto de lanzarse sobre su espada porque había perdido, ¿qué cosa? Esperanza. Satanás es un especialista para que cuando suceda algo fuerte en tu vida, tú pierdas esperanza y quieras hacer algo drástico. Voy a darles unos cuantos ejemplos. Algo sucedió en la iglesia, a lo mejor alguien de repente dijo algo que no te gustó, y Satanás es un especialista para acercarse a tu oído y decirte: vete de la iglesia, haz algo drástico, estás molesto. Y Satanás a veces logra su objetivo. En algunas ocasiones tú vas al médico y recibes un mal diagnóstico, y rápidamente tú regresas a tu casa y dices: yo ya no quiero saber de nada porque me voy a morir. Como si no tuvieras a Cristo, como si no tuvieras esperanza. Algunas otras personas que han salido de algún tipo de adicción, Satanás les dice al oído: métete otra vez drogas. Esto no tiene solución. Por lo menos las drogas duermen un poco el dolor. A lo mejor es el alcohol, a lo mejor toma otra vez alcohol. Satanás siempre va a buscar que regreses al lugar de tu cautiverio. Y en este caso le estaba diciendo, le estaba susurrando a su oído: suicídate, mátate mejor, porque no hay nada ni nadie que pueda arreglar esta situación. Todos los presos están listos para salirse. Mejor mátate y acaba con tu vida. ¿Alguna vez han escuchado la escritura en Primera de Pedro que dice que el enemigo, que es Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar? Déjame te doy una noticia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice la escritura que los hijos de Dios no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando tú caminas conforme al espíritu, el león, cuando ronda tu casa, no le eres apetecible, porque el león es carnívoro, no espiritual. Este lado no me escuchó, me vengo de este lado. Otra vez. Cuando tú te llenas de Dios y de espíritu, y Satanás empieza a rondar tu vida para decirte esto y susurrarte al oído, no tiene ningún poder Satanás, porque como tú estás lleno de Dios, tú le hueles a vegetales, no le hueles a carne. Y que el león rugiente solamente puede comer a aquellos que están conforme a la carne y no conforme al espíritu. Métete con Dios y va a blindar tu vida y tu familia. Ahora, cuando tú y yo estamos pasando por esos momentos difíciles, te voy a dar un consejo personal. ¿Alguien lo quiere recibir? Ahí les va, y anótalo si puedes. Nunca tomes una decisión permanente en medio de una situación temporal. Porque Satanás es tan astuto que siempre te va a decir: ya no hay esperanza, no va a haber día de mañana, este matrimonio ya no funciona, divórciate. Un mal momento es lo que es un mal momento, es una mala temporada. El día de mañana amanece otra vez y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No te creas la mentira de Satanás, donde te hace pensar que tu destino es estar viviendo lo que estás experimentando el día de hoy y que nunca vas a salir adelante. En Cristo todas las cosas son nuevas y tú y yo podemos crecer a entender que a pesar de la realidad que estás viviendo el día de hoy, el día de mañana las cosas serán diferentes. La escritura nos enseña lo siguiente, nos dice: porque el justo es como la aurora de la mañana, que va en incremento hasta que el día
sea perfecto. Nuestra vida, los malos momentos es lo único que son. No le des más poder al momento y entiende que para Cristo siempre habrá una nueva oportunidad para nosotros. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor, en esta mañana. Principio número 2. Dios siempre enviará a alguien para traerte esperanza. Verso 28, continuamos con el capítulo 16 de Hechos. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Siempre va a haber, Dios va a encontrar una manera de poner a alguien en tu vida para detenerte que hagas algo tonto, que hagas algo drástico. ¿Y sabes para qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo es para que estés cerca en el momento de tu dificultad, para que una de las personas, no necesariamente tus pastores, alguno de las personas, esta es responsabilidad de todos. Cuando uno en la iglesia cae, no es para verlo tirado y decir yo sabía que algún día iba a caer. Nuestro trabajo es acercarnos, levantarlo, limpiarlo, restaurarlo y nuevamente incorporarlo. ¿Estás aquí? Entonces, tú y yo, lo que tenemos que hacer cuando alguien está en un momento de desesperación es traerle esperanza. Yo recuerdo muy bien cuando mis primeros meses, años de conocer a Jesús, conocí a un hombre que se ha convertido en mi mejor amigo. Él es Jesse Wilson y él estuvo conmigo en mis momentos más difíciles de mi comienzo en Cristo, porque las cosas no son fáciles de repente cuando vienes de una vida sin Cristo. ¿Estás aquí? Y tenía momentos muy difíciles de depresión. ¿Qué? ¿Tú, Andrew, tenías depresión? Increíble, pero cierto. Y Dios me sacó de esa depresión. Y yo recuerdo que en algunos momentos estábamos, Elena y yo, recién casados y pasábamos por momentos económicos muy difíciles. Y un día este amigo me habla y yo no le contesto. Así que le habla a mi esposa Elena y me dice: ¿dónde está tu marido? Y dice: está en la cama y no quiere salir. ¿Alguien le ha pasado eso? Como que está en la cama, no quiere saber de nadie. ¿Saben qué fue lo que dijo este amigo? No dijo: ay, pobrecito Andrew, sí, está en su depresión, voy a ir a darle unas palmaditas en la espalda para que se sienta bonito. No. ¿Sabes qué fue lo que hizo un amigo? Porque eso es lo que hace un amigo. Fue a mi casa, viajó porque él vivía en San Diego en ese momento y nosotros vivíamos en Tijuana en ese momento. Fue a mi casa, cruzó la línea internacional, pegó la puerta tan duro hasta que me desperté, la abrí y le dije: ¿qué quieres? Que te bañes, que te cambies porque nos vamos. Y le digo: ¿a dónde? Tú nomás acompáñame. Me sacó de mi depresión y me puso a ir a un lugar a servir al más necesitado. En medio de mi depresión me di cuenta que había personas que la estaban pasando mucho peor que yo y les podía yo servir. ¿Sabes cómo salí de la depresión? Sirviendo a mi prójimo. ¿Cómo salí del momento de tristeza? Sirviendo a las personas que estaban en mayor necesidad que yo. Y di tantas gracias a Dios por mi amigo. Creo que todos tenemos a alguien que nos trajo a este lugar. Yo quiero que por un momento recuerdas quién te trajo a este lugar y empieza a sonreír un momento, porque ese es el ángel de Dios que utilizó para traerte a este lugar. Ese es el enviado de Dios que Dios utilizó para traerte a este lugar. Y muchos están sonriendo porque se están acordando. A lo mejor esa persona está en este lugar aquí contigo. Y déjame te digo algo: si tú trajiste a tu amigo, a la persona que tienes ahí a un lado, te felicito, porque eso es lo que hacemos. Detenemos de que hagas algo drástico y de gracia recibimos y de gracia damos. ¿Y sabes qué? Ahora es tiempo de dar y rescatar a otras personas también nosotros. Si nosotros recibimos el rescate de alguien más por medio de Cristo, también tú y yo tenemos que levantarnos para levantar al caído que está pasando un mal momento. Ahora, aquí la gran pregunta de este versículo es: ¿por qué los presos no se fueron de la cárcel? ¿No sería algo lógico? O sea, imagínate, estás viviendo en un calabozo. Es muy posible que a lo mejor tienes una sentencia de vida. Es posible que nunca vas a volver a ver la luz del día. Te ibas a morir de una infección o de algo allá adentro en el calabozo. ¿Por qué todos los presos seguían ahí? Y Pablo le dice: no te mates porque todos seguimos aquí.
¿Cuántos hubieran corrido hacia la salida si tú tienes una sentencia de muerte? ¿Yo? Ay, sí, no, los otros, no, yo me hubiera quedado. O sea, ¿cuántos hubiéramos corrido si de repente Dios sobrenaturalmente se abren las puertas y se caen tus cadenas? Yo creo que todos los que estamos aquí hubiéramos corrido. Sin embargo, ellos no corrieron y había una razón. Y escucha muy bien esto: aunque estás viviendo en el calabozo más profundo y en el lugar más oscuro de tu vida, si la presencia de Dios se manifiesta en medio de la oscuridad, tú no te quieres alejar de la presencia de Dios. Pon atención, los presos nunca habían experimentado la gloria y el poder de Dios como lo que había sucedido. Delante de sus ojos se abrieron las puertas, delante de sus manos se rompieron las cadenas, delante de sus ojos se cayó el cepo, delante de sus ojos Dios trajo libertad y tuvieron la oportunidad de salir, pero dijeron: prefiero estar aquí en la gloria y en la presencia de Dios, en el lugar donde se manifestó, que allá afuera pero sin Dios. Ellos estaban acostumbrados a vivir allá afuera sin Dios, pero ahora estaban experimentando lo que es estar con Dios independientemente estuvieran en el calabozo. Todos se quedaron, ¿sabes por qué? Porque necesitaban más de Dios. ¿Cuál es el calabozo que estás viviendo el día de hoy? Ese calabozo, ese lugar de oscuridad, ese lugar de tristeza. Dios es tan poderoso que tiene el poder para poder manifestarse en medio de esa circunstancia y ese dolor.